Así que nuevamente Dios les bendiga a cada uno de los que estamos acá. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Y vamos a comenzar con este tema. Y el tema que traemos hoy para compartir con cada uno de ustedes es este. Y es así. Hablemos de reino, hablemos de fe, ¿verdad? Realmente Hemos realmente nosotros hablado de este tema en diferentes formas, en diferentes partes del diamante, y es realmente hermoso como ver cosas diferentes acerca del propósito de Dios eterno en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces vamos a este tema nuevamente, que es hablemos de reino, hablemos de fe. Y la pregunta sería, ¿verdad? ¿Estamos basados en lo que vemos o estamos basados en la certeza que tenemos? Así como comenzamos en la oración, ¿verdad? De que nosotros tenemos ya nada más o solamente nada más la certeza de que tenemos Espíritu Santo desde el momento que renacimos, sino también tenemos la certeza de que nuestro diseño original como ser humano, Dios fue el que diseñó el cerebro, ¿verdad? Y nos diseñó cada partícula, ¿verdad? Con un propósito de recibir su palabra, que el ser humano fuera realmente capaz, no en el sentido de que tengamos nuestras propias fuerzas, sino de que nos asombremos de cómo Dios, nuestro Padre Celestial, creó cada partícula de nuestro ser para la gloria de Él, ¿verdad? Todo es para la gloria de Él. Entonces vamos a comenzar con Hebreos 11:1, un versículo, una porción que ha sido realmente, se podría decir, tocada, si se podría decir, o expresada en diferentes formas. Pero vamos a comenzar con el tema o con el versículo o la escritura clave. Y acompáñenme, por favor, Hebreos 11:1. Y como ya es conocido por todos, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, vemos acá que la misma palabra nos está diciendo que la fe es la certeza, ¿verdad? Es la absoluta confianza, la absoluta paz, la absoluta verdad en la que descansamos, ¿verdad? Y porque como es la fe es aquello que nosotros lógicamente hemos recibido de Cristo Jesús, es la fe de Cristo, y también porque sabemos que es la fe de Cristo y nosotros no tenemos que trabajar por ello, por eso es la certeza, porque la certeza está en lo que hemos recibido, no en lo que hacemos. Entonces, por ende, nosotros sabemos que la fe es la certeza en los hechos, ¿verdad? Entonces, vemos esto. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, cada uno de ustedes que tiene diferentes peticiones, ¿verdad? Diferentes tipos de oraciones, si se puede decir peticiones o deseos, nosotros tenemos un asunto de fe que, aunque está en camino, cuando digo está en camino, no quiere decir de que no se ha manifestado en el sentido de que es nuestra, sino de que se espera en el sentido de que está por manifestarse. Pero cuando nosotros decimos que hemos recibido algo, porque la palabra dice que en el momento que tú pides algo, en ese momento ya lo recibiste, ¿verdad? Y es la certeza de lo que nosotros sabemos que absolutamente, positivamente y realmente no hay una palabra que refute esto que es la verdad de lo que nosotros esperamos en el sentido de los cinco sentidos, ¿verdad? Pero la convicción de lo que no se ve, ¿verdad? Acá mismo lo dice, la convicción. La convicción es realmente estar completamente, absolutamente persuadido de aquello que aún no ves. Entonces tienes la paz, tienes la certeza, puedes descansar a pesar que lo que tú esperas aún no se ve. Y esta a veces es la trampa de los cinco sentidos, ¿verdad? Donde uno dice, oh no, pero es que si yo no veo, no es cierto.
Si no veo, entonces no es posible, ¿verdad? Eso quiere decir de que muchas veces los cinco sentidos nos sabotean en este punto, porque en Dios hemos aprendido varias veces de que en Dios cuando yo he pedido algo, en ese momento ya es un hecho, en ese momento, ya sea que usted esté pidiendo por un milagro, en ese momento ya Dios emprendió camino. La palabra dice que el que está contigo no duerme, ¿verdad? El que está contigo, el que te ayuda, no duerme. So, desde el momento en que nosotros decretamos algo, desde ese momento sucede algo y entonces nosotros tenemos la convicción de lo que no se ve. Y tenemos que entender esto, que los asuntos espirituales se disciernen no de una manera subjetiva en el sentido de los cinco sentidos. Cuando yo acondiciono a Dios y digo, ok, Dios, no voy a estar absolutamente cierto de que esto es mío hasta que yo lo tenga, entonces yo le estoy poniendo una condición a Dios en los cinco sentidos. Y Dios se basa en lo imposible, en lo invisible, ¿verdad? En lo invisible de Dios. Entonces estoy tratando un asunto espiritual conforme a la carne, porque estoy tratando de convencer mis cinco sentidos a través de la certeza de lo que yo veo. Entonces, eso no es posible. Primera de Corintios, si me acompañan, Primera de Corintios nos anima a que no lo veamos de una forma natural, de un concepto terrenal, sino de un asunto espiritual, ¿verdad? Entonces, podemos ir a ver a Primera de Corintios 2:14. Vamos, acompáñenme a Primera de Corintios 2:14. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad. Y otras versiones lo llaman que es locura. Pero acá no dice eso, ¿verdad? Dice necedad. Y no las puede entender porque son cosas que se disciernen espiritualmente. Ahora estamos hablando de conceptos espirituales, ¿verdad? Porque todo lo que viene de Dios es espiritual e invisible. La misma palabra lo dice, ¿verdad? Que es invisible. Y todas las cosas, dice el hombre natural, y nosotros ya no somos seres humanos naturales, ¿verdad? Tenemos Espíritu Santo y tenemos el regalo, tenemos el derecho de tener la sabiduría, ¿verdad? Y cuando nosotros entendemos las cosas espirituales, tenemos que nosotros elevarnos a esto, ¿verdad? Elevarnos a quién es Dios, cómo Él funciona, cómo Él piensa, qué es lo que Él hace, cómo lo hace, si Él se rige por el tiempo, si Él se rige por el espacio, ¿verdad? Sí, ¿qué pasa, verdad? Con un ser tan perfecto como lo es Dios. Entonces yo tengo que entender cómo mi Padre Celestial funciona, porque el hombre natural no acepta, dice, no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, porque no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. Ahora vamos a discernir las cosas espiritualmente, ¿verdad? Las vamos a ver de una perspectiva de reino, de una perspectiva de una mente espiritual, ¿verdad? La mente natural es lo que la mente natural dice, quién soy, ¿verdad? Yo soy lo que soy a través de lo que veo. Pero la fe es el milagro, ¿verdad? La fe es el milagro y el milagro obedece tu voz. ¿Verdad? Cuando nosotros estamos decretando, ya sea por sanidad o por cualquier cosa, ¿verdad? Tu mente, tu mente quiere recibir el milagro en el momento y en el momento tu mente dice, ok, tengo que ver un destello, tengo que ver algo para hacerlo mío. Pero la fe que vive en ti sabe que el milagro va a obedecer tu voz. Entonces, nuestra voz tiene que proyectar, ¿verdad? Las cosas espirituales en no una forma natural, sino en una forma espiritual. Hemos tratado o estamos tratando de experimentar muchas veces el vivir de acuerdo a los cinco sentidos, el vivir de acuerdo a estos conceptos humanos. Y una de las cosas que tenemos que hacer es, vuelvo y repito, elevarnos a los conceptos que Dios nos dice, ¿verdad? El mundo, nosotros podemos ver que el mundo no entiende esto. El mundo no entiende cómo Dios funciona.
Y muchas veces vamos a ver que cuando usted va al mundo, van a ver demasiados espectadores diciéndole, oh, no, esto no puede ser, esto no es cierto, y se van a burlar de uno, ¿verdad? Por la manera en que uno, como hijo de Dios, expone la palabra. Por ejemplo, ¿verdad? Le voy a poner un ejemplo en este hermoso momento en el cual Jesús dijo una vez, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando dice, oh, ella no está muerta, está dormida? ¿Se acuerdan de esa escritura, verdad? Donde lo llevan a Jesús para que ore por una niña que ya había muerto, ¿verdad? Y viene y él dice, ¿verdad? Ella no está muerta, está dormida. Dios no se rige por la lógica del mundo. Entonces nosotros no podemos ir en el mundo con la lógica del mundo, o con la lógica de todo el mundo, o como aquel piensa. ¿Por qué? Porque Dios no se rige por la lógica, ¿verdad? Hemos visto cómo Jesucristo oró al Padre Celestial cuando él no tenía tanta comida, ¿verdad? Entonces esa no era la lógica del mundo, ¿verdad? De que Jesucristo no tuviera en el momento tanto en el momento que había una multitud que alimentar, viene un niño y lleva una porción tan pequeña. Eso sería la lógica del mundo, ¿verdad? Cuando Andrés le dice, pero ¿por qué te quedas con toda esta gente? Hay que mandarla a la casa porque si no, ¿qué pasa, verdad? No tenemos todo el dinero y esto no va a ser suficiente. Esa es la lógica del mundo. Entonces nosotros no vamos por la lógica del mundo, ¿verdad? En lo que nosotros tenemos que ver con nuestros ojos espirituales y que no necesitamos. Yo no necesito ver para creer. Yo no necesito que los ojos ah, me digan que lo que Dios ha prometido es mentira, ¿verdad? Porque muchas veces decimos, oh, no, esto, dudamos de lo que Dios dice a través de nuestros ojos, ¿verdad? Porque, oh, no lo hemos visto o no está claro. Entonces, nosotros no es que, oh, si no lo comprueban mis ojos, es mentira. Cuando nosotros oramos, cuando nosotros decretamos, cuando nosotros accionamos en cualquier tipo o a cualquier asunto espiritual, nosotros vamos con la convicción de lo que esperamos que decimos, la convicción de lo que aún no vemos. No vamos con nuestra lógica, no vamos a ver si nuestros ojos tienen que comprobar algo y decir a Dios, ¿sabes qué? No te creo, creo que tú eres mentiroso porque es lo que le decimos cuando tratamos de seguir nuestra lógica, ¿verdad? Cuando tratamos de hacer que nuestros ojos comprueben algo, ¿verdad? Así que nosotros no hablamos de acuerdo a la sabiduría del mundo, no hablamos de acuerdo a la sabiduría o la lógica del mundo, sino caminamos por fe, sino vamos hacia adelante por medio de la fe. Es la semilla que ha sido plantada en cada uno de nosotros, en ti y en mí, ¿verdad? Y esto no es arrogancia. Decir gracias, Padre, por lo que tú me has dado, gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, y tener esa convicción. Muchas veces las personas van a confundir esta verdad en ti como arrogancia, pero no es una arrogancia. Tú te estás alineando con la palabra, tú estás alineándote con la palabra cuando tienes la certeza, tienes la convicción de que cuando tú dices algo va a pasar, ¿verdad? Cuando tú haces algo, tiene que pasar. Entonces no vamos por vista. Y cuando la mayoría de veces, si se podría decir, las cosas no se manifiestan así como nosotros deseamos, porque todavía estamos en aprendiendo, conceptos en nuestra mente, estamos renovando la mente, estamos realmente poniendo un nuevo sistema a nuestro cerebro. ¿Se acuerdan? Estábamos hablando del cerebro, estamos poniendo a nuestro cerebro nuevos caminos, nuevos caminos de que nosotros podamos, que nuestro cerebro pueda comprender más allá de lo que vemos. Pero sigamos acá. ¿Por qué es importante y esencial también hablar, verdad? No solamente pensar, sino hablar. Hemos hablado muchas veces de que es realmente indispensable
la necesidad de hablar la palabra, de decirla. Vamos a Santiago 3:10. Vamos a Santiago 3:10 y vamos a comenzar por ese y de ahí lo voy a llevar a Proverbios. Pero vamos a Santiago 3:10 y dice así. De la misma boca procede bendición y de la misma boca procede maldición. Hermanos míos, esto no debe ser. Está hablando de la lengua, ¿verdad? De lo que uno habla, que nosotros tenemos que ser conscientes de lo que cosas que nosotros hablamos. Dice, sabemos que todo Santiago habla de que el que sabe manejar la lengua, dice, sabe manejar todo su ser. Pero ahorita solo me quiero enfocar ¿verdad? Dice que de la boca procede bendición. ¿Y qué es lo que de la boca procede de bendición? Si son las palabras, ¿se acuerdan que estábamos hablando ah, el viernes el anterior? De que lo que sale de mi boca es para bondad, ¿verdad? Es toda la gracia de Dios. Por ende, cada vez que yo hablo, cada vez que yo decreto, cada vez que yo uso la certeza de lo que espero cuando yo hablo y la convicción de lo que aún no veo, y sé que de mi boca va a proceder bendición, entonces yo estoy funcionando y operando desde lo espiritual, no desde mi lógica, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado lo que sale de la boca. La bendición es sea la luz, ¿verdad? Sea sano o todas esas cosas. ¿Qué es lo que procede? ¿Y qué sería la maldición? Algo que trae o que va en contra de lo que Dios dice, porque todo lo que Dios trae es bendición y todo lo que contradice a Dios y lo que contradice lo que Dios te ha dado, lógicamente, si te quitan la bendición, entonces te deja en una posición contraria, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado lo que sale de nuestra boca y lo que es lo que está saliendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que estoy diciendo? Es una semilla de fe, porque la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. ¿Qué es lo que estoy diciendo? ¿Qué es lo que mi boca está diciendo? ¿Verdad? ¿Qué es lo que yo estoy escuchando decir? Y esto es lo que mi mente va a ir absorbiendo. La fe son los asuntos espirituales, las bendiciones, ¿verdad? Las bendiciones que operan por mí, a través de mí, no por mérito. Hemos hablado muchas veces de esto. Todas estas cosas no operan en mí por mérito, no es por lo que tanto yo desempeño, no es por tanto lo que yo hago, sino es por lo que Jesucristo hizo. No opera, no, todas estas cosas no operan en base a esfuerzo. No es tu esfuerzo lo que hace que el motor arranque. No es tu esfuerzo lo que hace que la bendición venga más rápido. La bendición está ahí porque sabemos de que es la fe, la certeza, y es la certeza porque tenemos la convicción aún de lo que no se ve. ¿Y qué es lo que no ve dentro de ti? El Espíritu Santo, pero tú eres testigo por medio de la certeza de lo que Jesucristo ha hecho por ti, ¿verdad? Cuando hablas en lenguas, es la evidencia. Y aún, ¿verdad? Cuando hablas en lenguas, son palabras. Aún, aunque no entiendas, son palabras y te bendicen, pero no las ves, solo las escuchas. Entonces podemos ver podemos ver que todo lo que viene de Dios es invisible, es misterio, no lo puedes ver. Aún el hablar en lenguas no lo podemos entender. Son los misterios de Dios, pero es la certeza que Dios ha puesto en nosotros y la convicción de que lo que aún no entendemos, cuando nosotros lo decimos, tenemos la certeza que viene de Dios, porque Dios trabaja así. Trabaja desde un corazón que sabe y confía y tiene esa certeza de que no es tu lógica, ¿verdad? Porque hablando en lengua, ¿verdad? A veces uno dice, oh, no, la lógica, porque no entiendo, se siente raro, pero es la lógica del ser humano. Dios no trabaja a través de la lógica y tenemos que aprender eso, ¿verdad? Y vamos a Proverbios 18:21. Proverbios 18, 21, hablando de las palabras, ¿verdad? De que tenemos que tener mucho cuidado de lo que sale de nuestra boca. Porque hemos hablado de decretar y hemos hablado de qué es lo que estoy diciendo, ¿verdad? Dice, muerte y vida están en el poder de la lengua y los que aman comerán su fruto, ¿verdad? La muerte y la vida están en el poder de la lengua, está en el poder de lo que dices. Entonces, ¿qué es lo que tú dices de ti mismo, verdad? ¿Qué tú dices de los demás? ¿Qué tú dices acerca de la palabra? ¿O qué tú dices acerca de cualquier asunto espiritual?
¿Qué es lo que tú estás diciendo? ¿Qué es lo que tú estás dando? ¿Estás dando palabras de fe? ¿Estás hablando de la identidad que tienes tú en Cristo Jesús, de la identidad que Dios ha dado en ti, de que todas las cosas Dios las ha puesto en tu mano, de que tú puedes decretar y es Dios quien va a hacer que las cosas funcionen para ti, ¿verdad? Y es el poder de las palabras, ¿verdad? Y todo comienza con pensamientos. Toda nuestra vida comienza con pensamientos. Por eso Dios dice de que los pensamientos de Él son más altos que nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque también nuestra vida se rige de pensamientos y los pensamientos después se convierten en palabras, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado que, que si nosotros estamos trayendo vida, ¿verdad? Porque dice que hay dos cosas que pueden proceder de nosotros, ya sea la muerte o la vida está en el poder de la lengua, en el poder de la palabra, ¿verdad? Básicamente. Estoy dando palabras de vida a mí, estoy decretando cosas buenas como hoy, como dice la palabra, que tú eres sabio. La palabra no dice si tú, la sabiduría no está condicionada en tu crecimiento o no está condicionada en tu proceso. Tú eres sabio. ¿Por qué? Porque es un regalo. La palabra dice que si aún no has entendido algo, pídale a Dios que abra el entendimiento, pero eso no quiere decir que tú digas, oh, yo no soy sabio, porque entonces no son palabras de bendición. Tú hablas por lo que ya tienes, acuérdate, no por esfuerzo. Tú eres bendecido, tú eres abundante, tú eres sabio, todas esas cosas son un hecho en ti. Aunque tú no las veas, tú vas a hablar de la convicción de lo que no se ve. ¿Por qué? Porque la certeza está en Cristo. Y las palabras son las que van a tu cerebro a recibir. Estás dando palabras de vida a ti. Estás entendiendo los asuntos espirituales de cómo te ve Dios. Porque cuando vas a la batalla de los cinco sentidos, tú no puedes ir a la batalla viéndote al espejo, tienes que ir revestido de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, es lo mismo, son asuntos espirituales que se entienden espiritualmente. Por eso estamos hablando que nada es por mérito, nada es por esfuerzo, porque Dios, las cosas que nos ha dado, Él me las dio a mí, ¿verdad? Y nosotros las hablamos como la verdad absoluta, no condicionada. Cuando digo la verdad absoluta, quiere decir de que cuando Dios dice que yo soy sano porque es la verdad absoluta. Aunque mi proceso de sanidad no sea inmediato, la verdad absoluta es esa. ¿Por qué? Porque la verdad absoluta no es condicionada. Tú eres sabio no porque tú estés en el proceso de entender algo, sino porque Dios lo ha dicho que tú eres sabio. Es la verdad absoluta que habla de ti. Y es lo que tenemos que entender, que un asunto de fe no es no está condicionado a ti. Cuando en el momento que entendamos y hablamos de reino y hablamos de fe, podemos entender que es más fácil así, porque cuando tú comienzas a operar desde ese punto, entonces comienzas a realmente ser metralleta, ¿verdad? En el sentido de un fuego artificial. ¿Por qué? Porque ya vas con la certeza de lo que la verdad absoluta habla de ti, de la semilla de fe que está en ti, por eso les digo, no es arrogancia, es alienación, no es mentira, ¿verdad? Si podría decir profecía, ¿verdad? O porque la profecía más segura es la palabra. Así que esto no es una mentira. Cuando tú hablas de ti como la realidad, porque Dios es un Dios de hoy, ¿verdad? Y tú eres una persona de hoy. El día de hoy tú eres lo que Dios dice que tú eres. Y poder entender esto nos abre la mente, los sentidos y el cerebro, por decir así, y comenzamos a realmente a caminar de acuerdo a estas palabras de vida, a lo que Dios quiere que nosotros nos veamos para poder caminar. Porque si nosotros creemos en el sentido de los cinco sentidos, o hasta que yo no me aprenda un versículo, un ejemplo, ¿verdad? Simple, sencillo y medio infantil, si se podría decir. Y si usted dice, oh, no, hasta que yo no me aprenda un versículo de la palabra, entonces no voy a poder decir que soy sabio o que mi mente pueda retener. Entonces tú no estás hablando de acuerdo a la palabra, porque tu sabiduría no depende de lo que aprendes, aunque es importante, ¿verdad? Que tú lo aprendas.
pero ¿qué es lo que tú le estás diciendo a tu cerebro? ¿Qué es lo que tú estás creyendo de ti? Y eso es importante porque entre más repitas estos pensamientos y entre más repitas estas palabras, entonces menos vamos a caminar en fe y vamos a caminar en conceptos humanos. Cuando nos damos a la lógica del mundo, es muy difícil realmente despegar como águila, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado todo, ¿verdad? No es porque te lo merezcas más que otros. No es las cosas que tú tienes o las cosas que otros tienen, no es porque ellos se las merezcan más que ti o yo me las merezca más que ustedes. Dios no trabaja de ese modo. No, las cosas que nosotros tenemos es porque han sido disponibles. ¿Qué está disponible, verdad? Muchos dicen, oh, no, es que las cosas que están disponibles tienen que ser de acuerdo a la palabra de Dios, tienen que ser de acuerdo a la voluntad de Dios, tienen que estar de acuerdo a lo que Dios dice que está disponible. Momento, ¿qué es lo que Dios dice que está disponible? Dios dice que está disponible la salud, Dios dice que está disponible la finanza, ¿verdad? Dios dice que está disponible que todas tus cosas, ¿verdad? Son muy esenciales. Hay un Salmos 138:8, si no me equivoco, pero si no, los corrijo más adelante, pero tiene que ser 138 o 139, cualquiera de los dos, donde dice que Dios hace todo lo que es concerniente a mí. Dios hace todo lo que es concerniente a mí. Eso quiere decir que cualquier cosa que concierne a mí, mi vida, en todo el sentido de la palabra, Dios lo hace. Entonces, cuando alguien te diga que está disponible y tiene que estar disponible de acuerdo a la voluntad de Dios, la voluntad de Dios es que tú seas sano, que tú seas próspero, que tu vida esté bien, todo. El reino de Dios abarca todo, todo, no deja nada sin límite, ¿verdad? Entonces, yo quiero que ustedes y cada uno de sus corazoncitos tengan la certeza absoluta de que cuando Dios dice que te quiere dar todas las cosas en Cristo Jesús, son todas sin excepción. Entonces, cuando diga, oh, que sea la voluntad de Dios, la voluntad de Dios es que tú tengas las cosas, que a ti no te falte nada, que tú tengas todo lo necesario. Esa es la voluntad de Dios. Entonces, nosotros tenemos que tener esto muy claro, que la voluntad de Dios es todo concerniente a ti. No deja nada al azar, no deja nada ahí. Es tu trabajo, tu negocio, tu vida, cualquier cosa que te concierne a ti, que es tu vida, a Dios le interesa y está cubierto. Entonces, ¿qué es lo que está disponible? Tú lo puedes hacer todo ahora, todo, todo, porque es lo que está disponible. Romanos 8:32 dice eso, vamos. Romanos 8:32. Vamos a Romanos 8:32. Y dice así, el que no negó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos ustedes y por mí, por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Todas. No dice algunas, no dice unas de acuerdo a la palabra, ¿verdad? Yo pongo entre paréntesis, se podría decir, porque cuando uno dice, oh, no, pero que está disponible, pero está disponible de acuerdo a la palabra, lo que dice la palabra. Dios quiere que todo en Él, todas las cosas, si Dios no te negó a su Hijo, ¿cómo no te va a dar en Él todo? Entonces, ¿qué es lo que está disponible para ti? Todo. Solo lo tienes que hablar, lo tienes que decretar, no tienes que ir con tu lógica, no tienes que ir con tus miedos, no tienes que ir con tu nombre. Oh, es que si voy a Dios, no creo que me lo pueda dar porque no creo que he estado creyendo mal. No, no se trata de eso. No es así. Si nosotros creemos así, tenemos que educarnos porque Dios te ha dado a Jesucristo. No es por lo que tú haces, es porque está ya disponible. Es la certeza, lo que nosotros esperamos, es la certeza de fe, la convicción de lo que no se ve, ¿verdad? ¿Y qué es lo que estoy diciendo? No es por méritos, no es arrogancia, es alineación. Si Dios, vuelvo y repito, nos dio a Jesucristo, en Él ya me dio todo. No es por lo que tú haces. Tenemos que entender, porque cuando entendemos esto, es más fácil
de que las cosas se manifiesten en nuestra vida, porque no estamos operando por Padre, mírame a mí, mi fruto, sino Padre, mírame en mí, el fruto, que es el fruto de Cristo. Y es cuando nosotros nos presentamos revestidos, ¿verdad? Si se podría decir figurativamente, revestidos en el sentido de la sangre de Cristo, ¿verdad? Porque nosotros fuimos ofrenda en el sentido de que Cristo nos presentó al Padre, ¿verdad? Entonces, cómo estamos yendo a Dios, ¿verdad? A veces nosotros estamos viendo en el lente equivocado y por eso no vemos a Dios reflejado en el deseo. Si tú dices, oh, yo aquí estoy orando por un carro y dices, oh, no, pero está disponible o qué pasa, o si viene de Dios o no viene de Dios. Entonces no vemos a Dios reflejado en el deseo porque estamos viéndolo en un lente equivocado, pensando de que hay una materia muy pequeña o una materia muy insignificante que tal vez todos nos interese y que eso no es espiritual o que eso no es bíblico. Cuando Dios te ha dicho que todo lo concerniente a ti y que todo es para ti. Entonces, tener bien claro esto es poder decir que, ok, ¿cuál es el deseo, verdad? ¿Cuál es tu deseo? Y ver a Dios reflejado en ese deseo quiere decir que Dios ya lo hizo a través de su Hijo. Y todo lo que está en la palabra, todo lo que concierne a ti, ya sea vivienda, comida, ¿verdad? Jesucristo dice, ¿verdad? No tengas afán por la comida, por lo que, aún lo que has de vestir, tus zapatos y todo, ¿verdad? Entonces, la palabra abarca que todas estas cosas son concernientes a ti y Dios le interesa mucho y todo Él ya te lo ha provisto. Entonces no queda ni siquiera la diadema, ¿verdad? O la colita que nos ponemos aquí en el pelo, queda sin el realmente un recurso que todas las cosas estas están disponibles en Dios. Y cada vez que nosotros tenemos esa convicción, vemos cada deseo que Dios pone en nuestro corazón, a Dios reflejado en él, ¿verdad? No lo vemos ajeno, no lo vemos like, oh, si es disponible, si está en la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra misma dice que todo, ¿verdad? Ese es el deseo de Dios, que todo, ¿verdad? Y tenemos que tener mucho cuidado porque, como habíamos dicho en Proverbios, en el poder de la lengua están las palabras, ¿verdad? ¿Qué son las palabras que estoy diciendo? ¿Qué es cuál es el pensamiento? Si es pensamiento de certeza, entonces añadimos. Pero si es un descontento o amargura, entonces la ansiedad viene. ¿Por qué? Porque si hay en mi pensamiento hay un descontento en el sentido, oh, ok, no creo que pueda suceder porque yo no he hecho esto, no he hecho suficiente y esto. Entonces es una forma de descontento, amargura y automáticamente crea ansiedad. ¿Por qué? Porque siempre y cuando nos sentimos ansiosos es cuando nosotros pensamos que nosotros tenemos el control, que nosotros podemos hacer algo sobre ese asunto, cuando es un asunto espiritual que Dios ya nos dio. Pero siempre y cuando nosotros tenemos pensamientos de que Dios pueda limitar la bendición que ya nos dio, porque Él ya nos la dio, con las cosas que yo hago, entonces eso me da la responsabilidad a mí. Cuando siento la responsabilidad en mí, siento que tengo que tener en control las cosas y cuando siento que tengo que tener en control las cosas, ¿qué sucede? La ansiedad viene porque siento que es mi responsabilidad. Pero cuando veo que es la responsabilidad de Dios, ¿verdad? Porque la palabra dice de que es la palabra de Dios o es Dios mismo que Él va a hacer que todo lo que su palabra dice, Él lo va a cumplir. Entonces puedo descansar en este pensamiento. ¿Por qué? Porque no soy yo. Entonces Dios se refleja en cada deseo. ¿Por qué? Porque Él lo pone, ¿verdad? Él lo pone y puedo descansar en la certeza y así añado más. ¿Por qué? Porque es de la abundancia de Dios. Nosotros hemos tocado también muchas veces a Jeremías, pero vamos. Acompáñenme a Jeremías, Jeremías 11, perdón, 11 y 12, es lo que les estaba diciendo. Pero dice, vino entonces a mí la palabra del Señor. ¿Qué ves tú, Jeremías? ¿Verdad? En la visión. Dice a Jeremías, ¿qué ves tú, Jeremías? ¿Qué ves? Veo una vara de almendro, respondí. Bien has visto, me dijo el Señor, porque yo veo sobre mi palabra para cumplirla. ¿Qué le dijo? Yo veo, es mi responsabilidad. A Jeremías le dijo, bien has visto.
me dijo el Señor. ¿Por qué? Porque yo, este está hablando Dios, ¿verdad? Yo veo sobre mi palabra que se cumpla. Yo soy el responsable. Yo soy el que hago que mi palabra se cumpla. Así que cuando tú decretas y cuando tú hablas palabra de bendición sobre ti y cuando tú hablas desde el punto de la certeza de que es tuyo, vuelvo y repito, no es arrogancia, es alineación porque es Dios el que se va a encargar que se cumpla la palabra, que se cumpla lo que nosotros decimos, porque cada vez que nosotros hablamos la palabra es la palabra respirada de Dios, es y por eso Gálatas 3:5 dice de que Él es el que ministra, el que suministra los milagros en ti. Él es el que hace la obra en ti. Cuando nosotros vamos, entonces tenemos que ir con la certeza de que no es a través de mí, que es Dios obrando, operando, que mi deseo se refleja en cada cosa y que cada vez que yo hablo bendición es la certeza absoluta de quién es Dios en mí. Porque aquí mismo dice, yo soy el que ve lo que mi palabra se cumpla, yo soy el que hago eso. Por eso vuelvo y repito, hemos tocado eso muchas veces, pero cuando dice uno riega, el otro planta, pero el crecimiento lo da Dios, no te preocupes cuando hables la palabra, que si va a creer, que si no va a creer, que si va a ofender, que déjaselo a Dios porque es el trabajo de Él. No, nosotros no hacemos el trabajo de Dios. Nosotros tenemos que comenzar a confiar más en Dios cuando hablamos la palabra para nosotros o para otros, porque es la certeza que Dios dice yo. ¿Y quién es Dios? ¿Verdad? Yo soy. Y yo tengo que entender quién no soy yo. Y yo no soy Dios. Y Dios va a hacer su palabra porque Él lo ha dicho acá. ¿Verdad? Y tenemos que llenarnos de esto, ¿verdad? De este pensamiento, descansar en Dios. Dios quiere que nosotros sepamos la palabra, ¿verdad? Que la sepamos, que la hagamos nuestra. Y cuando nosotros la hacemos nuestra, sabemos de que cuando nosotros vamos y hablamos su palabra, tenemos la certeza que es Dios. Ya no, y ya esa responsabilidad que digo, oh, no, es que tengo que, quiero ir a evangelizar al vecino, pero tal vez el vecino no quiere escuchar o esto es, acuérdate, es Dios, no eres tú. No eres tú. Las palabras, cuando nosotros nos enfrentamos a los desafíos, cuando nosotros nos estamos hablando de la palabra de Dios, tenemos que comprender que lo que sale de nuestra boca, lo que decretamos, es Dios el que va a hacer lo que dice que la palabra que Él va a hacer. Es Él. Él. Y cuando yo voy con ese pensamiento, entonces todas las cosas que salen de mi boca van a tener el efecto porque es Dios en cada palabra, ¿verdad? Y vamos a Habacuc. Vamos a Habacuc. Acompáñenme a 2:3. 2:3. Y dice así, ¿verdad? Porque aún, porque aún, porque es aún visión para el tiempo señalado, ¿verdad? Porque es aún una visión para el tiempo señalado. Se apresurará hacia el fin y no te defraudará. Aunque tarde, espérala, porque ciertamente no tardará. Está hablando de una visión, ¿verdad? Dice, aunque la visión se tarde, pues tu deseo, ¿verdad? El deseo, porque es una visión, es algo que Dios te ha dado, un propósito, una visión, algo que Dios te ha dado, ¿verdad? Aunque eso se tarde, espérala porque sin duda vendrá, sin duda pasará. No tardará, y aunque dice, se parece que se contradice, dice, tardará, pero no tardará. Tardará, para ti se está tardando, pero desde el momento que tú has dicho, desde el momento en que tú digas sea la luz, ¿verdad? En el sentido de cualquier, digo sea la luz en el sentido de cualquier cosa que produce bendición, porque estamos hablando que la lengua tiene el poder de bendecir. Entonces, cada cosa que sale de mi boca, que da luz, que da vida, ¿verdad? Y uno dice sea la luz, en, eh, en mi pensamiento, en mis cinco sentidos me pueden engañar y podemos pensar, like, oh, ¿qué pasó? ¿Verdad? Para mí, en los ojos en mi lógica se tarda, pero en la de Dios no. En el momento que tú decretaste, en ese momento Dios está trabajando a tu favor. Desde ese punto, Dios está funcionando a tu favor. Y esa es la certeza, ¿verdad? Dice, porque aún esta visión para el tiempo señalado vendrá, se apresurará hacia el fin y no te defraudará.
No, no dirás, oh, es que oré y no pasó, ¿verdad? No te defraudará. Tiene el poder, ¿verdad? Tiene el kratos, tiene eso que va, ¿verdad? Esa fuerza. Aunque se tarde para ti, espérala, porque ciertamente vendrá la certeza, ¿verdad? Es lo mismo que dice la fe, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aunque se tarde, aunque se vea que no suceda, aunque en el momento que hayas pedido no lo veas, ten la certeza que va a ser tuyo, porque pasará, porque vendrá, porque dice la palabra de que es el trabajo de Dios que suceda. Así que aunque para ti no lo veas, pasará, llegará a ser, se finalizará, se culminará. Ese deseo, ese propósito, lo que tú has dicho, llegará a pasar. Ten la certeza. Acuérdate, Dios no se rige por el tiempo. El tiempo fue dado para nosotros, pero el Dios es eterno. Él no se rige por el tiempo. Tenemos que entender eso para hacerlo más fácil de poder comprender la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tenemos y nosotros hacemos la orden, ¿verdad? Nosotros damos una orden y la orden fue decretada, fue enviada. Desde el momento, desde el día que tú decretaste por primera vez, el milagro empezó a caminar, ¿verdad? En ese instante, en ese instante nosotros podemos que ser que lo interpretemos como una demora, pero aunque tú lo interpretes como demora, esa demora que tú interpretas es tráfico, ¿verdad? Es un tránsito. Está pasando algo. No es un abandono, aunque tú no lo veas, ¿verdad? Tienes que tener la certeza de que aunque no lo veas, aquí abajo nos dijo esto, ¿verdad? Aunque veas que se esté tardando, aunque tus ojos no estén tan convencidos, va a llegar a pasar. No es abandono, es tránsito, está caminando, está funcionando. Tienes que tener esa certeza. La fe, ¿verdad? ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que ves? Ves las cosas espirituales, no ves tu lógica. Las cosas se disciernen espiritualmente y las cosas espirituales que se disciernen espiritualmente son las invisibles de Dios, aquellas que son ciertas, ¿verdad? Aquellas que son inanimadas, aquellas que son realmente, aunque no entiendas, tienes que comprender que Dios es aquel que dijo, yo soy el responsable que suceda lo que tú has dicho porque tú has creído, has usado mi palabra. Yo soy el que hace que mi palabra se lleve a cabo. Y cuando vamos con esa armadura, tenemos que entenderlo espiritualmente, declararlo, ¿verdad? Declarar lo que es tuyo. ¿Qué es? O es mío la sanidad. ¿La ves? Es mía la sanidad. ¿Qué es tuyo? O la sanidad es tuya, pero ves síntomas. No, es mía la sanidad. Yo no voy a dejar que la lógica del mundo me diga de que Dios miente. Oh, ¿verdad? No, no, que no es el tiempo. No, no, muchas veces nosotros queremos regirnos por la lógica de los sentidos, por la lógica del tiempo. La certeza, ¿qué es la certeza? ¿Qué es lo que tú esperas? ¿Qué es el deseo que Dios quiere darte hoy? Acuérdate que Dios te quiere dar las cosas a ti para que tu gozo sea cumplido. Entonces, cuando tú le pides algo a Dios, no es Él te lo da para que tu gozo sea cumplido. Tenemos que entender este factor. Vamos a Juan 14:11. Vamos a Juan 14:11. Créanme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí, y si no me creen, vean las obras, ¿verdad? ¿Se acuerdan? El fruto, la fe. ¿Por qué creemos? Porque tenemos la certeza de Espíritu Santo, porque hablamos en lenguas. ¿Cuáles son las obras que vemos que Jesucristo hizo? Las mismas, ¿verdad? En verdad les digo, el que cree en mí, las obras que yo hago las hará y también aún mayores que éstas hará porque yo voy al Padre, ¿verdad? Y todo lo que pidan en mi nombre lo haré. Dice, y todo. No dice algunas cosas, no dicen las que según están disponibles, las que tú crees que están disponibles. Dice todo, todo, acuérdense, todo. Y todo lo que pidan en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo, si me piden algo en mi nombre, yo lo haré, ¿verdad? Si ustedes me piden algo, yo lo haré.
Y hay otra versión que dice, permítanme, vamos al 16. Vamos a Juan 16. Y aquí dice que todo lo que pidamos en el nombre de Jesucristo, Él lo hará. Todo, todo. Pero nosotros tenemos que ir a presentarnos al trono de la gracia en el nombre de Cristo, ¿verdad? Y el que le estaba diciendo para que tu gozo sea cumplido es ahí mismo, el 16, pero es el 23. Juan 16, 23. En aquel día no me preguntarán nada. En verdad les digo que si piden algo al Padre en mi nombre, Él se los dará. Hasta ahora nada han pedido en mi nombre, pidan y recibirán para que su gozo, cualquier cosa que ustedes pidan, para que su gozo sea cumplido. ¿Qué es el deseo de Dios? Que tu gozo sea cumplido. Padre, si estás pidiendo por una casa, si estás pidiendo por un carro, si estás pidiendo por salud, lo que sea, es para que tu gozo sea cumplido. ¿Qué está disponible? Todo, cualquier cosa que ustedes le pidan en el nombre de Cristo, porque en Cristo está cubierto todo. Las finanzas, la salud, todo. En realidad, Dios no dejó nada, nada, nada que no cubriera a Jesucristo, ¿verdad? Por eso aún los israelitas cuando salieron con oro y todo eso, ¿verdad? Y podemos ver que todas estas cosas representaban realmente la abundancia entera. Entonces Dios quiere que todas las cosas estén en ti para que tu gozo sea cumplido. ¿Y cuál es mi gozo? Lo que voy a pedir para que tu gozo, y eso es importante porque Dios quiere que tu gozo sea cumplido en cada necesidad suplida en Cristo Jesús. Por eso dice en su nombre. Entonces, cuando nosotros decretamos algo es porque lo pedimos en Cristo, en las cosas, en las obras que Él hizo, ¿verdad? Para que nuestro gozo sea cumplido y así glorifiquemos a quien, al Padre, porque eso es lo que dijo, ¿verdad? Juan 14 y Juan 16 dijo eso, para que todo lo que ustedes pidan se cumpla y así le demos la gloria al Padre. Es para darle gloria al Padre. ¿Por qué? Porque todas las cosas se han hecho, ¿verdad? Todas las cosas se han hecho. Entonces, lo que nosotros tenemos que dejar que muera es nuestro ego, ¿verdad? Nuestro ego tiene que morir. ¿Por qué? Porque ¿qué es el ego? Cuando nosotros decidimos creer, cuando nosotros decimos declarar en contra de lo que ves, ¿verdad? Cuando nosotros estamos, que cada vez que decides declarar en contra de lo que ves con los ojos de la carne, ¿verdad? En el sentido de que si algo viene y tú dices, oh, no, esto no es verdad. Entonces ese es tu ego. ¿Por qué? Porque estás pensando en tu lógica, estás pensando en ti, estás yendo a Dios por medio de lo que tú ves y lo que tú percibes, pero no espiritualmente, que es en Cristo. Entonces cuando tu ego es lo que ves, porque el ego es más que todo representación de uno mismo, ¿verdad? Que está concentrado en uno. Entonces, si yo sé que Dios quiere dármelo para que mi gozo sea cumplido, tengo que entenderlo espiritualmente y mi ego tiene que ir en el sentido de que no voy a ir en contra de lo que Dios dice, aunque no lo veo, pero lo que espero es cierto. Entonces, mato mi ego cada vez que yo declaro a favor de la palabra en vez de en contra, porque no lo veo. Porque vuelvo y repito, mi ego quiere estar en control, mi ego quiere tener la razón, mi ego quiere sentirme de que yo estoy por esfuerzos y tener la víctima y decirle a Dios que no es cierto, que Él no quiere que mi gozo sea cumplido. Entonces, cuando yo doy muerte a mi ego, es cuando yo declaro en contra, ¿verdad? En contra de lo que veo, en el sentido de que si yo no estoy viendo algo o estoy viendo algo, digo, ok, ¿verdad? Estás pidiendo por sanidad y todavía estás estornudando, por un ejemplo, ¿verdad? Y yo digo, no, en el nombre de Cristo, este estornudo es un síntoma, no es la verdad. Entonces allí muere tu ego. ¿Por qué? Porque no estás hablando de cómo tú percibes, de cómo tú ves. Y podemos ver eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos esto, ¿verdad? A, vamos a culminar ya casi. Vamos a Romanos 1:19. A 1:19 y de ahí dos versículos más. Pero vamos a Romanos 1:19. Ok, Romanos 1:19. Y dice así,
pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de nosotros, dentro de ellos, pues Dios lo hizo evidente, ¿verdad? Porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se ha visto con toda claridad, siendo entendido que por medio de lo creado, de la manera en que ellos, de manera que no tienen excusa. Entonces, ¿cuáles son los atributos? Atributos, dice, invisibles, eternos, poder y deidad. Los hemos visto. Todo lo que ves en el mundo fue creado por lo invisible, por lo cierto, por lo que realmente, y cuando Dios dijo, y sea la luz, ¿verdad? Y Él es el que ha dado ese poder en su palabra. Es evidente que lo invisible de Dios, la certeza de lo que no se ve, que todas estas cosas que hemos hablado claramente son evidencia de que no necesitamos ver. Evidencia que no se trata de mí, pero que es lo que se conoce acerca de Dios y es evidente porque está dentro de ti. Es un asunto de fe, lo que está dentro de ti. Y eso lo hace evidente, no lo necesita ver. No necesitas decir, oh, no, es que tal vez sea cierto, tal vez no sea cierto, tal vez está disponible, tal vez no lo ve. No se trata de eso, ¿verdad? Estamos viendo un asunto espiritual que es evidente. ¿Por qué? Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, ¿verdad? Pues Dios lo hizo evidente porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, eterno poder y la deidad son claros, no hay excusa. Y eso es lo que estamos hablando hoy, ¿verdad? ¿Qué es todo esto? ¿Qué es la palabra? Un asunto de fe, un asunto de fe. ¿Por qué? ¿Por qué Dios quiere este asunto de fe, verdad? Porque cuando Dios nos restauró, no solamente restauró en el sentido de Espíritu Santo, a veces nos quedamos cortos en eso. No solamente es porque Dios quiso darte Espíritu Santo, sino te quiso mimar, te quiso consentir, te quiso realmente poner en una bubble de gracia, ¿verdad? Una burbuja de gracia. Y tenemos que entender el deseo de Dios que para que tu gozo sea cumplido, tenemos que entender esta materia de que no es en base a ti y no y mi ego tiene que morir para que dijo Juan, ¿verdad? Para que yo tengo que menguar para que Cristo crezca y es así también en nuestra vida. Yo, el ego, mi ego, todo lo que yo quiero ver y percibir de acuerdo a lo natural, tengo que menguar para que Cristo, el ser interior por la fuerza, por el ser interior, por su espíritu, que crezca, pero yo tengo que menguar. ¿Para qué? Para que todos los asuntos espirituales crezcan en mí y los vea espiritualmente, porque esa fue la verdadera restauración. Vamos a terminar en Jeremías. Jeremías, acompáñenme a Jeremías 33:6. Vamos a Jeremías 33:6. Ok. Y dice así, sin embargo, les daré salud y los curaré, los sanaré y haré que disfruten abundante paz, seguridad y prosperidad. Este nos recuerda mucho en Tercera de Juan, ¿se acuerdan? Que es prácticamente la ecuanimidad de lo que Dios quiere. Entonces, ¿qué es lo que está disponible? ¿Qué es lo que Dios ha decretado? Dice, y sin embargo, les daré salud, los voy a sanar, abundante paz. ¿Qué es la paz? Tu gozo, ¿verdad? Que todas tus necesidades, todo lo que tú desees ya esté suplido. Abundante paz, seguridad y prosperidad. Es lo mismo que Tercera de Juan 2 dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado, ¿verdad? En todas las cosas. Y que así como que todo, ¿verdad? Alma, así como tu vida de alma, así como tu espíritu y tu salud, todo es algo. Todo. Entonces, ¿qué es lo que está disponible? Todo. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que tu gozo sea cumplido y que todas las cosas que tú decretes, ¿verdad? Se cumplan, se cumplan. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios, que tú disfrutes una abundante paz. So, Dios viene a través de Cristo, ¿verdad? Cristo dijo, he venido para tener, que ustedes tengan vida y en todos los sentidos abundancia. ¿Para qué? Para que la disfruten su vida con abundante paz y seguridad, ¿verdad?
Dios me los bendiga. Saben que son lo mejor y sigamos en estos asuntos de fe.